Hola mi querido y mi querida Cáncer, bienvenido, bienvenida a esta lectura especial para ti. El día de hoy vamos a hablar con las parejitas y con mis solteritos y solteritas de Cáncer. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo también te respondré con un like, con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Cáncer, y entre todos oramos por todos y hacemos una oración gigante, gigante entre todos los que estamos aquí en esta ocasión. Pero recuerda que tú siempre eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad, mi querida y mi querida Carmen. Bueno, vamos a lo que vinimos y a comenzar con la lectura para las parejas. Hay muchas peleas, muchas discusiones entre ustedes dos, mis queridos y mis queridas Cáncer. Discusiones por cuestiones que tienen que ver con la insatisfacción que sienten los dos o uno de ustedes dos por lo que está sucediendo con la relación, la pareja. Han recapacitado o han dicho muchas cosas, se han dicho muchas cosas en estos últimos días, inclusive se ha hablado de divorcio, se ha hablado de separación, se ha hablado de que las cosas ya no van más entre ustedes dos. Pero te digo que cualquier situación que ustedes estén viviendo ahora tiene una solución dentro del diálogo y de querer trabajar los dos para poder calmar las aguas que están bastante turbulentas en este instante. Te conviene muchísimo, les conviene a los dos muchísimo como que tomar un poco de distancia. No digo que se vayan a vivir el uno y el otro a lugares diferentes, sino tomar un poquito de distancia del problema que tienen ahora y individualmente tomar conciencia de qué es lo que realmente está pasando, aceptar la responsabilidad de su parte, porque recuerden que en una relación hay parte y parte 50-50 en casi todo. Digo yo en casi todo porque ya las cuestiones de la infidelidad, el momento de irse a involucrar con otra persona ya es una decisión muy, muy personal. Pero aquí la cuestión es de hablar, la cuestión es de ponerse metas entre ustedes dos, pero ponerse metas como a largo plazo, sí, también, pero a corto plazo. Esas cuestiones de que vuelven muy bien una semana, vuelven muy bien unas 2 semanas, pero al cabo del tiempo se vuelven a indignar el uno y el otro, se vuelven a pelear. ¿Eso por qué sucede? Porque realmente no se han perdonado de verdad, no se han perdonado de corazón, se sienten solos, solas, así estén ustedes en relación, en pareja, pero ya están en esa época de sentirse solos, solas. Yo te digo que lo mejor que ustedes pueden hacer es hablar en calma, no que haya una tormenta entre los dos o que todo esté revuelto, porque ya saben que un lago cuando está todo revuelto no se ve nada del fondo, pero si permites darte un tiempo de que se calme, las aguas se ponen transparentes y logramos ver qué es lo que hay en el fondo de esta situación. Eso es lo que te aconsejan tus guías espirituales y tus ancestros en este momento. Recuerda que los cambios, hay algunos cambios que se deben hacer en esta pareja, en esta relación, que deben ser ya, sí, tajantes. Pero hay otros cambios que hay que tenerle paciencia a la otra persona y hay que tenerse paciencia a sí mismo, a sí misma. A menos que exista algún tipo de violencia física, emocional, económica, de cualquier tipo, digo yo que la cuestión se puede mejorar muy, muy bien. Ya cuando existe la falta de respeto y la violencia, ya es otro asunto totalmente diferente, porque ya se han pasado los límites que estarían permitidos en la convivencia entre no solamente dos personas, sino entre varias personas. Ustedes dos han sabido ser fieles, fieles a sus compromisos, pero yo te digo, mira, a veces las parejas se dejan mucho envolver por la rutina,
por no hacer cosas nuevas, como que se le coge la pereza y aparte de eso, ustedes no han sido una pareja así como tan problemática. Em, y eso tiende a suceder en todas las parejas, en todas las relaciones de pareja sucede esta época, eso es como por etapas. La cuestión es cómo ustedes vayan a enfrentar este momento, esta situación. Hay unas terceras personas, aquí no hay infidelidad, pero sí ya hay terceras personas mirándolos a ustedes, echándoles un ojito diciendo, ay, ellos tienen una relación chévere, una relación buena. Ahorita están como en peleas, como que los veo muy alejados, como que me voy a aprovechar, dicen esas terceras personas. Son personas que sí podrían llegar a hacer fracasar la relación, pero si ustedes no se empeñan en, en en solucionar todo esto. Entonces ya dejen como esa calma, esa parsimonia, lo que ustedes tienen entre mano en la relación es algo bonito, es algo bueno que tiene, está en su momento de, de, de estancamiento, diría yo, de hastío inclusive en algunos momentos, pero es una relación que puede volver a renacer, pero si los dos se lo proponen, si los dos ponen del corazón realmente y vuelcan esos sentimientos bonitos para hacer la conquista, mira, si ustedes se lo proponen, lo van a lograr, lo logran. Mira, wow, aquí está la carta del astro y esto me habla acerca de la como que los tiempos se mezclan, el pasado, el presente, el futuro se han mezclado en esta relación y se han mezclado de tal manera como que no es que se han puesto, bueno, también se han puesto histéricos a veces, pero se han puesto muy históricos a recordar cosas de muy del pasado que se han hecho, que se han dicho, que se han dejado de hacer y como que esas heridas no estaban del todo sanadas y ahora es el momento de hacerlo, es el momento de sanarlo. Mira, los momentos, estas cuestiones, tómalas como una oportunidad de sanar todo aquello que ustedes no hayan sanado. Bueno, que tú fuiste, no me acompañaste en determinado momento importante de mi vida y aún te lo sigo reclamando, es porque no te he perdonado. Entonces, hagan el ejercicio de resarcir toda esta situación. Si es necesario, busquen una asesoría de pareja, busquen consejeros espirituales o de pareja. Pero mira, esta relación no es para terminarse, esta relación no es para desecharla así como tan fácil y porque tiene muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas de aquí hasta el futuro. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos, avanzamos porque valemos oros, porque valemos diamantes, somos afortunados de estar juntos, de tenernos el uno al otro. O también puedes escribir hecho está en los comentarios del video. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales a través de los ángeles. Te dicen que si ustedes luchan por esta relación, o sea, va a ser como un nuevo comienzo tan bonito que van a decir después, bueno, wow, todos los problemas y dificultades que tuvimos que pasar, pero le damos gracias a Dios por esas situaciones, porque nos han llevado a entendernos, a amarnos de una manera mucho más profunda. También te dicen que recuerdes que no siempre fue negativa la relación, no mires solamente lo negativo. Madre Tierra te invita a ir en pareja, a ir los dos por allá solitos al mar, al bosque, al río, a una cabaña, al campo, a su finca, si tienen una finca, a estar los dos solos en un lugar donde puedan tener buen sexo, donde puedan mirarse a los ojos y decirse te amo, te quiero, te perdono, vamos para adelante, sigamos construyendo este futuro juntos. Si no tienen definitivamente ninguno de esos lugares, ni el tiempo, ni la oportunidad de hacerlo, sencillo.
en la casa o en su apartamento o cuando estén junticos, métanse a la ducha y se bañan los dos junticos, se enjabonan y se ponen exóticos, se ponen eróticos y tienen el mejor sexo de su vida con esa lluvia y también se imaginan que esa lluvia de agua de esa ducha les baña todo lo negativo que tienen en su relación, en su pareja. Vamos a ver unas letritas para esta relación de nombres de personas, puede ser la inicial del nombre o el apellido o como le dicen a esa persona, la letra O, la letra W, la letra D y la letra Z. Vamos a ver si se trata de alguien positivo o negativo para esta relación. Mira, no, es la persona o personas que tienen iniciales de estas letras de sus nombres o como le dicen no sus apellidos, aléjense de estas personas, porque esas personas no les convienen absolutamente nada para ustedes, para esta relación. Bueno, yo sé que ustedes lo pueden hacer, lo pueden lograr. Aquí hay amor, aquí no hay infidelidad, aquí la cuestión es de seguir adelante hacia el siguiente nivel. Yo sé que a veces las cuestiones dan como cierto miedo, cierto temor, eh, pero yo sé que si ustedes se lo proponen, el universo los apoya para que sigan adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes como relación, como pareja. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy, en esta ocasión. Piensa en ese problema, dificultad que tienes ahora, porque las cartitas te van a hablar ya mismo. Bueno, te dicen que vas a superar cualquier obstáculo que tú tengas con relación a ese aspecto que tú estás preguntando, que debes confiar mucho más en ti. Tienes dos opciones totalmente maravillosas y las dos opciones te van a dar los frutos que tú siempre has esperado. También me dicen que eres una persona muy admirada en tu ámbito económico, en tu ámbito laboral, o muy seguramente te van a llevar a un ascenso en el cual, mira, diría yo que mires muy bien las condiciones de ese ascenso o las condiciones de esas personas que te quieren a ti consultar o tomarte como referencia o como referente para cierto asunto muy importante porque podría haber como una trampa en toda esa situación. No te convendría aceptar de una vez ese ascenso que te van a ofrecer porque tal vez trae por detrás cierta trampa, cierto asunto no muy positivo que podría estar trayéndote a ti muchas dificultades. Esa trampa que te digo está muy relacionada con alguien del pasado, alguien que te ha cogido a ti como roncha y que ha querido vengarse de ti. Por otro lado, en tu hogar, en tu familia, llega alegría, mucha paz, mucho amor, mucha felicidad y de disfrutar también en estos días. Llega a tu familia riqueza, llega un golpe de suerte bastante bueno para ti. Mira, cualquier cosa que tú vayas a hacer o vayas a determinar en estos días, va a ser como un gana-ganan, 50-50 de las situaciones. Pero ya, o sea, esto que te decía, este ascenso, mejor piénsatelo un poco, mira la letra pequeña de esta situación. Voy a darte unos números para la suerte, ya que salieron que va a haber un golpe de suerte para ti. El número 48, el número 64, el 40, el 76, el 55 y el 19. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos, tus guías espirituales, un consejo especial para ti estos días. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram.
Bueno, las cartitas te dicen a ti en esta ocasión, wow, te vas a dar cuenta de toda esta situación tan maluca que te pueden estar presentando a ti, especialmente con relaciones a trabajo. Te vas a dar cuenta de todo, de esa mentira. Te dicen en estos días, ve al bosque, al río, al mar, a un lugar con bastante naturaleza para que tú recargues energías. Y la verdad, mira, lo que va a suceder con esa situación de este ascenso que te decía, va a ser como parte de una justicia divina. Se van a ajustar muchas, muchas cosas. Aparte de eso, las cartas te dicen que viene para ti la realización de un sueño, de un proyecto que has tenido desde hace algún tiempo. Viene la realización de eso y en eso sí te va muy, muy bien. Finalmente vamos a ver una carta de tus maestros ascendidos. Te dicen que recuerdes que estás en un camino de felicidad, en un camino bonito, en un camino positivo y que vas muy, muy, muy bien. Vamos a ver unas letritas para ti en este día de personas, la inicial o como le dicen a esa persona o su apellido. Vamos a ver si esa persona o personas son negativas o positivas. Mira, esas son las personas que están intrigando contra ti, de estas iniciales, nombre, apellido o la forma en cómo le dicen a esa persona. Bueno, mis queridos y mis queridas cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, cáncer. Te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad.